Bueno, una vez más, muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario de hoy que tiene por tema el uso clínico del TAT y su aplicación en el diagnóstico diferencial. La docente que impartirá la presente sesión es Azucena Borelli, doctora en Está muy bien. psicología por la Universidad de El Salvador, Usal, Argentina, dirección de la carrera de especialización en evaluación y diagnóstico psicológico de la misma universidad, tutora de la carrera de especialización en clínica de la psicosomática, es egresada de la formación sistemática y ex colaboradora docente del Instituto de Medicina Psicosomática Pierre Marty, en convenio con el Instituto de Psicosomática de París, y es autora de trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, y también es coautora de los libros El psicodiagnóstico de niños, criterios de evaluación en las organizaciones neuróticas, psicóticas y límite, año 2013, Clínica psicosomática, su especificidad en la evaluación y el diagnóstico, año 2017, el diagnóstico estructural a través del proceso psicodiagnóstico, neurosis, psicosis y a estructuras, del año 2019. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente, y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso de el uso del TAT, test de percepción temática, en la práctica clínica psicosomática, que tendrá sus sesiones en vivo los días 4 y 11 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo o estudiante de esta carrera en los últimos años que esté interesado en las temáticas ligadas al TAT y a la clínica psicosomática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final y así todos tengan la misma oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Finalmente, para los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, en donde están todos los seminarios que hemos hecho con anterioridad, para que puedan verlos si es de su interés. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, que pueden encontrar buscando Adipados, y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrán encontrar en nuestro blog, ¿cierto? Todo esto y más van a poder encontrarlo en nuestra página web, www.adipa.cl para Chile, www.adipa.mx en México, y para cualquier otra localización, www.adipaglobal.com. Sin nada más que agregar, los dejo con Azucena. Muchas gracias, Pamela, y buenas noches a todos los que se han incorporado. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y ojalá sea de su interés. Es una ocasión de transmitir algunas consideraciones acerca de una técnica que ha mostrado especial utilidad en el diagnóstico diferencial. Es una técnica que ustedes seguramente conocen porque es muy antigua, lleva ya muchos años de vida, y la idea es poder transmitirles la nueva mirada o las diferentes miradas que se pueden tener sobre esta técnica para su uso clínico y especialmente en lo que es el diagnóstico diferencial, con especial atención al diagnóstico en psicosomática. El test de percepción temática es un test que ahora lo vamos a ver, tengo un pequeño PPT para pasar, para que tengamos un ordenamiento visual de esto, pero antes de eso, decirles que es una técnica que nace digamos, dentro del marco teórico de lo que sería la psicología del yo. No obstante, lo que yo les voy a transmitir hoy es la aplicación del test de apercepción temática desde la escuela francesa del TAT, que es una modificación que se ha hecho al TAT original y que es precisamente bajo esta modalidad en que nos
auxilia en el diagnóstico clínico, dado que tiene no solo un método de análisis cualitativo, sino también la posibilidad de hacer análisis cuantitativo. Les quiero contar un poquito cómo llegamos al uso clínico del TAT en nuestro medio, y sobre todo en el área de psicosomática. Para eso les cuento que, un poco como lo relató Pamela, mi inserción laboral y docente, sobre todo docente, ha sido siempre en materias del área de la evaluación diagnóstica. Actualmente dirijo una carrera de especialización en evaluación diagnóstica y también, junto con la doctora Susana Russo, hace unos años gestamos y gestionamos la carrera de especialización en clínica de la psicosomática. Dentro de lo que es el área de la evaluación, en la Argentina, las técnicas de evaluación proyectivas verbales incluyen, bueno, una amplia variedad, pero fundamentalmente en nuestro medio se utiliza mucho el test de relaciones objetales. Esto es así porque en su momento, cuando un poco se empezaron a utilizar las técnicas aquí, el marco teórico psicoanalítico imperante era el marco kleiniano, y el test de relaciones objetales era solidario con este marco teórico. El TAT, si bien lo aprendíamos y lo usábamos, no tenía no se lo usaba tanto en la práctica. Nos era más afín, aquí en la Argentina, el TRO y, en el caso de niños, el CAT, el test de apercepción infantil. Pero en los años 90, bien adentrados los años 90, la doctora Susana Russo y otra colega, la licenciada Susana Torres, introdujeron la versión francesa del TAT y comenzamos a enseñarlo en la universidad por la utilidad clínica que nos proporcionaba. Y conjuntamente con eso, además de hacerse la traducción y la validación en nuestro país, empezamos a hacer investigación con esta técnica. Entonces, un poquito todo este recorrido queda plasmado en lo que quiero transmitirles hoy. Voy a compartir la pantalla con ustedes para poder ir siguiendo un orden. A ver ahí. Bueno, el uso clínico del TAT desde apercepción temática, su aplicación en psicosomática y diagnóstico diferencial. Si bien estoy yo con ustedes en todo esto y en el curso que se va a desarrollar, voy a estar con la doctora Susana Russo. Bueno, les decía que el TAT original, ya ven ahí, una fecha bastante antigua, es un test que data de los años 40. Y su autor, Henry Murray, junto con Morgan, hicieron su presentación en Harvard en esos años. La teoría de base que sustenta esta técnica, como dije, es la psicología del yo. Y por lo tanto, su análisis está basado en lo que ellos llaman el eje necesidad-presión. Es decir, se presentan una cantidad de láminas, es una invitación a proyectar, ¿no es cierto? Porque se le pide al examinado que construya, relate una historia,
que incluya el tiempo pasado, presente y futuro, es decir, qué sucedió antes, qué está sucediendo en la imagen y cómo va a terminar. Además de pedírsele al sujeto que explicite de algún modo qué piensan y sienten los personajes. Al finalizar todos los relatos, se hace un interrogatorio de aquellos aspectos que no hayan quedado claros, que, digamos, que puedan abrir a nuevas interpretaciones. Y en esto consiste la administración de la técnica, que en su modo original consta de 31 láminas, 30 son pictóricas y una en blanco, como suele suceder con las láminas, los test de estimulación visual y producción verbal, que siempre hay una lámina en blanco al final para permitir que el sujeto pueda cerrar de manera desiderativa, es decir, conforme a su propio deseo, los aspectos que se han movilizado a partir de la mostración de las láminas. Hasta aquí es el test original, es decir, no sé si conocen las láminas del TAT, se las voy a mostrar ahora para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. A ver, ahí va. Les muestro algunas. El niño y el violín, escena campestre. Ven que son láminas muy estructuradas, con imágenes definidas, con imágenes muy discriminadas en cuanto a sexo y edad de los personajes, y en su mayoría con escenas que pueden ser fácilmente identificables. Vuelvo ahora y digo esto de que son escenas, que son figuras muy estructuradas, porque si ustedes piensan, por ejemplo, en las láminas del Roger, son manchas, es decir, tienen un alto grado de inestructuración y el sujeto estructura con mucha más participación de su propio mundo interno y de su propia modalidad perceptual. Pero en este caso le damos poco margen para hacer mayor distorsión aperceptiva, porque las láminas son muy definidas. Entonces, si pensamos en Roger, tenemos un alto grado de inestructuración, el TAT un alto grado de estructuración, y el TRO, el test de relaciones objetales, que comparte algunas características del Roger, porque es de alguna manera difuminada en sus imágenes, y algunas características del TAT, porque también tiene láminas más estructuradas. El hecho de que sean láminas bastante estructuradas o altamente estructuradas no es un dato menor para, digamos, en relación a lo que el test intenta poner de manifiesto, que voy a hacer un paréntesis allí y voy a decir que en términos de lo que es la evaluación del funcionamiento mental, que la lámina sea altamente estructurada me va a llevar al conocimiento de ciertos aspectos específicos que en este caso tienen que ver con la funcionalidad del preconsciente. Lo voy a dejar ahí y lo voy a retomar luego. El test original, como les dije, tiene una fundamentación teórica basada entonces en la psicología del yo y en este eje necesidades y presiones. Es decir, que al relatar la historia, el sujeto me va a contar cuál es la situación del personaje de la lámina, qué vicisitudes enfrenta, qué dificultades tiene, cómo las resuelve. El término mismo apercepción, test de apercepción,
es una referencia directa al movimiento que hace el sujeto, que es eminentemente proyectivo, es decir, no va a percibir con toda objetividad, lo sabemos en las técnicas proyectivas, la objetividad está absolutamente teñida de la subjetividad. Entonces, para no tener que hacer esta aclaración permanente de que el sujeto proyecta, pero lo estamos invitando a hacerlo, no está proyectando de manera defensiva, entonces usamos el término apercepción, que es un modo de mencionar lo que sería una percepción dinámicamente significativa, es decir, la percepción teñida de todos los componentes emocionales y vivenciales del sujeto que relata o que percibe. Dicho esto, les voy a contar un poquito en qué consiste la modificación que la escuela francesa ha hecho de esta técnica. Unos años después de su creación, ya en los años 50, en Francia, un grupo de psicólogas de lo que sería el distrito París 7, liderados por Vika Gentoo, introducen modificaciones en esta técnica, ampliando en primera instancia el marco teórico, porque ya no solamente van a ver cuál es la capacidad del yo para resolver el conflicto que le presenta la lámina, sino que, digamos, hacen extensivo el marco a toda la metapsicología freudiana, es decir, a lo que serían los aspectos tópicos, dinámicos y económicos. Esto para nosotros va a ser muy, muy importante, sobre todo a la hora de pensar el diagnóstico en psicosomática. Yo después, un poquito más adelante, voy a hablar de algunos conceptos generales de la psicosomática para que ustedes puedan ver cuál es la utilidad y cuál es la ubicación de este tipo de situación dentro de la nosología general, ¿no es cierto? Es decir, si tomamos en cuenta lo que serían las grandes estructuras clínicas, neurosis, psicosis, qué lugar ocupa la psicosomática allí y cómo es importante evaluar el funcionamiento mental de una persona que padece trastornos somáticos para poder tener una aproximación terapéutica más adecuada. Cuando decimos diagnóstico diferencial, estamos hablando precisamente de esto. No estamos pensando en etiquetar o en hacer clasificaciones a los fines meramente de ponerle un nombre a la situación, sino que desde el punto de vista clínico, tener más o menos claro cuál es la estructura de base de un sujeto a nivel de su funcionamiento psíquico, va a permitir que el posicionamiento clínico sea el más adecuado. Es decir, nosotros no tenemos una técnica idéntica para las neurosis que para las organizaciones límite, por ejemplo, pero muchas veces tenemos dudas diagnósticas. ¿Se trata de una neurosis franca? ¿Se trata de una organización límite? ¿Esa organización límite es apoloneurótico, es apolopsicótico? Bueno, necesitamos hoy más que nunca, por la realidad clínica que recibimos, orientadores. Las técnicas de evaluación nos orientan en ese trabajo para poder definir un poquito más claramente de qué organización psíquica se trata y a partir de ahí poder diseñar un abordaje terapéutico específico. Les decía entonces que la escuela francesa del TAT amplía el marco teórico respecto del test original de Murray y va a poner el acento
en lo que serían las modalidades discursivas, los mecanismos defensivos y las funciones conscientes e inconscientes del yo. Decir que pone el acento en la modalidad discursiva abre un gran paréntesis, porque el modo en que un sujeto organiza el discurso para dar respuesta a la consigna pone en evidencia cuáles son sus verdaderos recursos representacionales. ¿Qué tantas representaciones tiene y qué calidad de representaciones tiene? Se va a poner de manifiesto en el discurso que elabore para dar respuesta a la invitación que le hacemos a contar una historia. En la Argentina, como les dije al principio, la doctora Susana Russo y la licenciada Susana Torres introducen esta modalidad de aplicación tanto en la población de adultos como de niños y adolescentes. Y quien les habla, junto a Susana Russo, profundizamos esta aplicación en investigaciones tanto en psicosomática como en diagnóstico diferencial en general. Esta modalidad de aplicación del TAT, que además hace un cambio no solo en el marco teórico, sino que hace modificaciones en la consigna, hacia una consigna mucho más simple, simplemente imagine una historia a partir de la lámina que le muestro, es decir, que ya no le estoy diciendo o explicitando al sujeto que haga referencia al pasado, al presente, al futuro, y tampoco voy a hacer un interrogatorio final, voy a tomar solamente la respuesta que elabora el sujeto para su análisis. Y la otra modificación es que se reduce notablemente el número de láminas. De las 30 que tiene la modalidad original, se reducen a aproximadamente 15 láminas. Entonces, tenemos un cambio en el marco teórico, tenemos un cambio en la consigna, tenemos un cambio en el número de láminas y tenemos un cambio en el modo de analizar la respuesta. A ese modo de analizar la respuesta lo llamamos la tabulación de la respuesta, la tabulación de la historia. Desde el punto de vista cuantitativo, las respuestas pueden agruparse en 5 series de procedimientos de elaboración del discurso a los que luego me voy a referir. Y esa agrupación de la respuesta en esas 5 series me va a permitir reconocer cuál de esas series fue la más usada y cada una de esas series va a responder a una organización del funcionamiento mental. Por eso, a partir de esa tabulación, yo voy a poder decir que es un protocolo de características neuróticas o de características psicóticas o de características límite. Esto también permite un uso en investigación que en nuestra experiencia fue muy estimulante, muy útil, sobre todo porque, fíjense, entre las funciones que desarrollo a nivel académico, me toca formar parte de un consejo de doctorado en psicología. Y bueno, ustedes saben que las tesis doctorales, además de tener como característica el hecho de que tiene que ser un tema original, un aporte original a la disciplina, exige una metodología rigurosa. Cuando las tesis tienen un alto componente cualitativo, es difícil trabajar en campo y poder hacer
la contrastación necesaria. Entonces, en los últimos años hemos visto, sobre todo las tesis de marco teórico psicoanalítico, utilizan técnicas de evaluación para hacer las investigaciones. Y pueden hacerlo precisamente porque las técnicas proyectivas tienen una fundamentación teórica que forma parte de la misma base epistemológica que el psicoanálisis. Entonces, les decía, no solo tenemos esta herramienta en la práctica clínica institucional o privada, sino que también se ha convertido en un instrumento útil para la investigación, puesto que los resultados se pueden replicar y se pueden, digamos, están estandarizados. Bueno, se incorporan, además de lo que dije hace un momento, neurosis, psicosis, se incorporaron más tarde indicadores específicos para las organizaciones narcisistas y para las organizaciones psicosomáticas, a cargo de Brelet, Foulard, Javert y Rosine Debré, más reciente, digamos, a partir de fines de los 90. Bueno, hasta aquí vamos bien. Hola. Bueno, muy bien. Cualquier duda que tengan, pueden interrumpir en cualquier momento, porque eso también nos permite manejarnos con fluidez y hacer más interesante el planteo. Bueno, yo les decía que las respuestas a la mostración de la lámina, recuerden, por ejemplo, vamos de nuevo a una lámina. Por ejemplo, muestro la primera lámina, que es el niño y el violín. Y entonces le digo al sujeto, le voy a mostrar unas láminas, le pido que imagine una historia a partir de la lámina que le muestro. Entonces, le muestro la lámina y el sujeto hace un relato. Les voy a hacer un relato inventado en este momento. Y digo, bueno, este niño está tomando clases de violín. En realidad le resulta muy difícil, no tiene ganas de tocar el violín, preferiría estar jugando con sus amigos, pero sus papás lo obligan a hacerlo. Esta es una historia. Ahora les hago otra historia y les digo, veo un niño, veo un violín, el chico está sentado, creo que tiene la mano sobre la sien, nada más. Fíjense que en estos dos relatos son dos relatos bien diferentes. En un caso, yo imaginé una historia, imaginé una situación, incluso pude imaginar un estado de ánimo del niño que no tiene ganas de estudiar violín y prefiere jugar con sus amigos. Y en el otro caso, lo que hice fue una enumeración de los elementos que aparecen en la lámina, un chico, un violín y una posición del cuerpo. Esos dos tipos de relatos, que los estoy haciendo como muy evidentes para mostrarles que los relatos pueden agruparse según su modalidad en distintas series de elaboración del discurso o de procedimientos de elaboración del discurso, me van a dar idea de cuáles son los recursos representacionales que tiene el sujeto para responder esta consigna. En un caso, yo hice una interpretación del estímulo, interpreté esa imagen y dije, el niño toma clases de violín, etcétera, etcétera. En el otro caso, no interpreté, me remití a expresar
los elementos perceptuales de la lámina. Esta diferencia es una diferencia sustancial a nivel de diagnóstico cuando se repite, ¿no es cierto? No solo si aparece en una lámina, pero a lo largo de todo el protocolo, si las respuestas siguen siendo enumerativas en lugar de interpretativas, yo ya puedo ir construyendo una hipótesis diagnóstica de que hay un bajo nivel de mentalización. En el caso segundo, digamos, en el caso del relato enumerativo. Mientras que en el primer caso hay un relato que pone en juego mis propias representaciones, mis vivencias, mi historia, y un conflicto, básicamente un conflicto, porque hay un niño que tiene una indicación de hacer algo que no quiere hacer. Entonces, esto abre un paréntesis que nos lleva a una cuestión más metapsicológica. El conflicto, o los funcionamientos de conflicto, son básicamente neuróticos. Y en cambio, los funcionamientos que llamamos de déficit generalmente no tienen la posibilidad de hacer conflicto. No sé si esto es claro para ustedes, pero me gustaría que si esto les merece alguna observación o duda, me lo pregunten y lo ampliamos. Estoy tomando en este momento una diferenciación que hace básicamente Quiligmo, que es la de patologías de déficit y patologías de conflicto. Es una clasificación posible, hay otras, pero digamos que para introducir esta cuestión de que hay distintos modos de producir relatos que responden a distintos modos de funcionamiento mental, me sirve esta distinción de Quiligmo, patologías de déficit y patologías de conflicto. Obviamente que el tipo de conflicto y el modo de resolución de ese conflicto me va a permitir también nuevas discriminaciones, porque los funcionamientos neuróticos también se diferencian, pueden ser más de características obsesivas, más de características fóbicas o histéricas. Y cada uno de esos relatos va a tener un sello singular. Los relatos obsesivos tienen su sello en que predominan los procedimientos de control, los funcionamientos neuróticos más de tipo histérico tienen su sello en la capacidad plástica de mostrar el conflicto, la dramatización, la imaginación, y los funcionamientos neuróticos de tipo fóbico estarán caracterizados por la evitación del conflicto, es decir, por la presentación del conflicto de una manera muy achicada, muy comprimida, con baches en el relato. Bueno, creo que con este ejemplo, de alguna manera, se pueden ir ustedes haciendo una idea de en qué consiste el análisis de la respuesta que me permite incluirla en alguna de estas series que ahora están viendo, que están nominadas como con letras, y de las, digamos, de la sumatoria de procedimientos que se hayan incluido en cada una de estas series, yo voy a tener una hipótesis diagnóstica. Es decir, si predominaron los procedimientos de las series A y B, concluiré que hay un funcionamiento de tipo neurótico. La serie A y B se refiere a los procedimientos de tipo control obsesivo y a los procedimientos de tipo histérico. Si en cambio predominaron los procedimientos propios de la serie C, que se llama de inhibición del conflicto,
Tengo dos posibilidades, porque la serie C tiene varias subdivisiones que, digamos, los que decidan tomar el curso, vamos a profundizar todo esto para hacer el entrenamiento también de cómo se procesan las historias y se van incluyendo en cada una de estas series. Pero les adelanto un poquito que la serie C tiene subdivisiones. La subdivisión primera se llama CP y la P es la primera letra de fobia en francés. Entonces, ese primer tipo de respuesta va a vincularse con los funcionamientos fóbicos. En cambio, todos los que siguen, las otras C, la CN, narcisista, M, maníaca, F, factual, son procedimientos que cuando abundan, digamos, cuando son predominantes, ya se empiezan a alejar de los funcionamientos neuróticos y empiezan a, digamos, fortalecer la hipótesis de un funcionamiento límite. Cuando decimos funcionamiento límite, lo que estamos diciendo es funcionamientos no neuróticos y no psicóticos. En esto tomamos como referencia, o podemos tomar como referencia, la clasificación que hace Jean Bergeret respecto de las estructuras y las aestructuras. Las estructuras que reconoce Bergeret son las estructuras neurótica y psicótica. Y todas las otras organizaciones que no lograron armarse como verdaderas estructuras, él las llama aestructuras, como negación de la estructura. Y allí ubica las patologías borderline, las depresiones narcisistas, las psicopatías, las perversiones y también los funcionamientos psicosomáticos. Entonces, decía que cuando las respuestas que vamos tabulando empiezan a engrosar la serie C, yo voy a tener que discriminar qué tipo de C se está dando. ¿Es una C que todavía es neurótica y se trataría más bien de una evitación fóbica en la respuesta? ¿O son respuestas de tipo C, pero más ligadas a la falta de conflicto y a lo que serían los déficits propios de los funcionamientos límite? Una cuarta serie, que llamamos D, se vincula con la descarga en comportamientos. Descarga en comportamientos tiene que ver con que se detiene el trabajo asociativo en la producción de la respuesta y aparecen pequeños actos, por ejemplo, que detienen el discurso, ¿no es cierto? Entonces pueden ser comentarios que no tienen que ver con la situación, pueden ser preguntas hechas al psicólogo, pueden ser comportamientos corporales, bostezar, toser, moverse en la silla, hacer chistes. Todas esas conductas muestran que ante lo que moviliza la lámina, el sujeto no está respondiendo con una respuesta de tipo verbal que da cuenta de la presencia de representaciones mentales, sino que está descargando por la vía de los comportamientos. Ya ahora, en un momentito, voy a hacer referencia nuevamente a esto. Y finalmente, la serie E da cuenta de la emergencia del proceso primario. El proceso primario es el proceso que rige básicamente a los procesos inconscientes, ¿verdad? Y son característicos de los relatos psicóticos, donde hay fallas en la lógica formal, donde hay distorsiones aperceptivas importantes,
donde hay escotomas, o sea, partes de la lámina significativas que no se ven, dando cuenta también de movimientos defensivos más drásticos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están ahí? Sí, súper. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces sigo adelante. Disculpa, Susi, me parece que a Joaquín le queda una duda. Dice aquí Sí. sobre la descarga de comportamientos. Muy bien. ¿Querés que me adentre un poquito en eso? Hola, perdón, es que no quería hablar porque tengo mucho ruido de fondo, pero porque estoy en un espacio no tan privado, perdón. La duda que me quedaba es que dijo que las conductas muestran que lo que moviliza la lámina, el sujeto no está respondiendo de manera verbal, sino que... Entonces no me quedó Sí. claro. Ajá, ajá. Bueno, voy a hacer una explicación de cómo pensamos los comportamientos. Pensemos al sistema vivo que somos como un sistema que recibe estímulos y emite respuestas. Diríamos como un esquema básico propio de todo ser vivo, no muy distinto de lo que puede ser una ameba o un paramecio. Entonces, somos un sistema vivo que recibe estímulos y emite respuestas. El sistema tiene que mantener un nivel de carga equilibrado, digamos. Si es muy alto, el sistema colapsaría. Quiere decir que todos los estímulos que recibimos, en la medida en que sobrepasan cierto nivel, si lo quieren desde lo psicoanalítico, sería que hay un nivel de constancia, un nivel de equilibrio ideal. Cuando el estímulo sobrepasa ese nivel, ese exceso debe ser descargado. Nosotros decimos también debe ser tramitado. Y las vías de descarga que tenemos los seres humanos no son muchas, son básicamente 3 vías de descarga de las excitaciones que llegan a nuestro aparato. Tenemos la descarga motriz o comportamental, la descarga somática y la descarga mental, la mentalización. Les voy a dar un ejemplo. Si yo recibo una noticia, vamos a suponer una no muy buena noticia, eso es un estímulo que inmediatamente sube la carga de mi aparato psíquico, de mi aparato psicofísico en realidad, del sistema que soy. Entonces, pueden producirse varias cosas. Puede hacerse un nudo en el estómago, y esto es una descarga somática. Puedo prender un cigarrillo, y esto es una descarga comportamental. Y además puedo pensar en lo que me acaban de decir e imaginar posibles conductas a seguir. Tener imágenes mentales de lo que voy a hacer. Esa es la descarga mental, la mentalización. Es decir, que todos en todo momento tenemos disponibles estas 3 vías de descarga. El tema es que cuando estas 3 formas de descarga son equilibradas, todo funciona más o menos bien. Pero no siempre es así. Hay personas que tienen más desarrollada la vía mental y entonces tienen procesamiento psíquico de las excitaciones. Eso es deseable, eso es un aparato psíquico maduro que tiene recursos. Otras personas
no tienen tanta capacidad de mentalizar y entonces tienen más descargas en actos, en comportamientos, que pueden ser de distinto tipo, desde los más insalubres hasta otros que no son insalubres. Por ejemplo, hay gente que necesita descargar mucho por la vía física haciendo gimnasia y eso es muy saludable, pero necesita hacerlo. Si esa persona tuviera algún impedimento para hacer esa descarga comportamental, a lo mejor su sistema estaría en exceso, porque no tiene la vía mental, por ejemplo, para seguir derivando excitaciones. Y en otros casos, las personas tienen una disposición a hacer descargas en el cuerpo. Y entonces son más proclives a tener afecciones somáticas. Entonces, cuando en el TAT nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo es la calidad de la mentalización de una persona. Y si tenemos posibilidad de ver cómo es la calidad de su mentalización, ya tenemos una primera aproximación clínica, que es que esa persona es capaz de tramitar sus excitaciones por la vía mental y por lo tanto hará menos descarga en comportamientos y menos descargas en el cuerpo. La neurosis bien estructurada, las estructuras neuróticas bien estructuradas, se caracterizan por tener un alto nivel de mentalización. En cambio, vamos a suponer una organización límite, como podría ser una organización borderline, tiene más, digamos, es más proclive a derivar en actos o en actings o en pasajes al acto. Es decir, mentaliza menos y tiene más descargas comportamentales. Y por supuesto, lo que llamamos funcionamientos psicosomáticos clásicos son, digamos, funcionamientos que tienen bastante achatada la capacidad de mentalizar y en cambio tienen muy disponible la descarga por la vía del cuerpo. Entonces, cuando en el test una persona que le invitamos a imaginar, esto es, a mentalizar, no puede imaginar y en cambio se mueve, tose, bosteza, se hace rulos en el pelo, se toca la barbilla o hace preguntas, decimos que está tramitando la excitación que promueve esa lámina, ese estímulo, por una vía comportamental. Ahora quiero saber si es claro lo que dije, si responde a la inquietud que han presentado, por favor. Sí, súper, muchas gracias, me quedó más claro. Y había otra compañera que también hizo una pregunta sobre ese punto. No sé si te quedó claro. Bueno, si no es así, espero que me lo vuelvan a preguntar porque no tengo ningún inconveniente. Continúo entonces con lo que sería el TAT en la clínica de la psicosomática, que así, digamos, está orientado el curso. El fundamento teórico del TAT, de la escuela francesa, dice aquí, es solidario con la conceptualización de la Escuela de Psicosomática de París. La Escuela de Psicosomática de París es la psicosomática creada y liderada por Pierre Martí. Ustedes deben haber escuchado conceptos como pensamiento operatorio, como depresión esencial, como mentalización, probablemente. Son todos conceptos
que la Escuela de Psicosomática de París ha desarrollado ampliamente para entender y poder abordar la enfermedad somática desde una perspectiva psi. Les comento a modo de, digamos para que se hagan una imagen de cómo surge esta psicosomática. Los franceses tienen un hospital de psicosomática, así se llama, Hospital de Psicosomática de París. En ese hospital de psicosomática se trabaja estrictamente con abordajes psicoterapéuticos. Ese hospital de psicosomática de París está sostenido económicamente por la Seguridad Social francesa. Y esto es así, no sé si a lo mejor es porque son muy adelantados o son muy buenitos, pero creo que en realidad la Seguridad Social francesa sostiene esa institución porque ha hecho cuentas y ha observado que ahorra mucho dinero en internaciones, en estudios, en recidivas. Es decir, el abordaje psicoterapéutico de las enfermedades somáticas tiene un rendimiento también económico que hace que la Seguridad Social francesa sostenga este hospital de psicosomática. Esa teoría psicosomática toma como ejes algo de lo que yo les contaba recién, estos modos de descarga de la excitación somático, comportamental o mental, y ya dijimos que en el mejor de los casos, cuando la excitación se tramita psíquicamente, disminuye la descarga somática. Por lo tanto, el abordaje psicoterapéutico de las afecciones somáticas tiende a aumentar las capacidades de mentalización de un sujeto. Si yo a través del TAT descubro que una persona tiene muy baja capacidad de mentalización y que además tiene muchas descargas en comportamientos, es decir, que la serie D está muy abultada y también la serie CF, de la cual hablaremos probablemente más en detalle en el curso, yo puedo ya tener una idea de que es una persona que cuanto menos es un vulnerable somático. Vulnerable somático quiere decir que tiene, por lo menos desde el punto de vista de su funcionamiento mental, buenas posibilidades de enfermar somáticamente. Claro que no es lo único que va a determinar que una persona se enferme. Después hay otros determinantes. Todo lo que es lo que sería la serie constitucional en Freud, ¿no es cierto? La genética, lo congénito, las condiciones en las que vive, todo eso va a ser un determinante importante desde el punto de vista biológico. Pero a eso debe sumarse generalmente un determinante de un tipo de funcionamiento psíquico que lo hace más vulnerable a enfermar. Y a eso se le agregará un factor desencadenante, como suele suceder, que puede ser un factor desencadenante ambiental, biológico, o puede ser un factor desencadenante psíquico, como puede ser el impacto de un evento en la vida de las personas. Haciendo un exergo, diríamos, nosotros venimos de vivir una situación de pandemia y no sé si ustedes lo llegan a registrar en sus consultorios o en sus prácticas. Lo que vemos a diario es una cantidad de consultas por agudización de enfermedades somáticas, aparición de enfermedades somáticas. En otros casos se da más las crisis de angustia o las crisis depresivas, pero es un hecho que después de eventos
disruptivos, como puede ser en este caso una pandemia. En otros casos nos ha pasado, por lo menos en la Argentina, que después de situaciones de crisis económicas muy pronunciadas, como hemos vivido en el año 2001, también una consecuencia posterior es la aparición o el aumento de las eclosiones somáticas. Y esto tiene que ver con que ese evento disruptivo no pudo ser procesado por la vía mental, la persona quedó en estado de vulnerabilidad, y si tiene alguna predisposición genética o heredofamiliar, tiene el camino abierto para desarrollar una enfermedad somática. De modo que esta técnica tiene además un valor predictivo, si ustedes quieren llamarlo así. Valor predictivo quiere decir que me permite desarrollar algunas acciones preventivas también. Si yo veo que hay un protocolo con muy bajo nivel de mentalización, el diseño de la intervención psicoterapéutica va a atender específicamente a ese punto, aumentar las capacidades mentales del sujeto, porque cuanto más tramite psíquicamente, menos tramitará por la vía de los actos o por la vía del cuerpo. Bueno, dice allí que el diagnóstico en base a la organización psicosomática del sujeto como único y singular determina el abordaje psicoterapéutico más apropiado, pero esto vale también para la neurosis, vale para la psicosis, etc. Es decir, que la utilidad que le venimos encontrando a esta técnica es precisamente la de orientarnos en el funcionamiento mental del sujeto. Y ese funcionamiento mental nos va a dar la pauta de cuál es el posicionamiento clínico del terapeuta. Estos son los conceptos fundamentales de la psicosomática francesa, que en realidad se aplican a la psicosomática, pero por default me van a dar también neurosis y psicosis. Es decir, usando estos conceptos, yo voy a hacer un diagnóstico psicosomático, pero necesariamente por deslinde voy a estar haciendo también diagnóstico de neurosis o psicosis. Entonces, esos conceptos son mentalización, que la podemos definir en términos muy generales como la capacidad que tiene una persona de imaginar, soñar, pensar, fantasear, todo un trabajo que se hace a nivel psíquico con representaciones mentales. ¿Qué son las representaciones mentales? Lo usamos nosotros, los del mundo psi, usamos mucho esa expresión, representación, las representaciones mentales, representaciones psíquicas. ¿Pero qué son las representaciones? Las representaciones son la materia prima del trabajo psíquico. Las representaciones, que las hay, como todos hemos aprendido, representaciones de palabra, pero también hay representaciones de cosa. A las que tenemos acceso son a las representaciones de palabra. Las representaciones de palabra son, y las representaciones en general son, una representación, o sea, un volver a presentarse algo que alguna vez fue una percepción. Representación de una percepción. Es decir, hay una percepción, esa percepción deja una huella psíquica, las famosas huellas mnémicas, y esa huella mnémica puede entonces ser reactivada merced a una carga que se deposita sobre ella. Y ahí, en ese momento, se vuelve a presentar esa percepción que ya no está. Entonces, las representaciones
dependen de que las percepciones hayan dejado una huella psíquica, hayan dejado una huella mnémica. Cuando yo le presento a alguien una lámina del TAT y le digo, imagine una historia a partir de esta lámina, yo lo invito al sujeto a que haga un camino regrediente desde el polo perceptual, donde está viendo la lámina, a un lugar psíquico donde hay representaciones. Entonces, de acuerdo a su historia de vida, habrá distinto tipo de representaciones ligadas a afectos, y entonces el sujeto fue a ese lugar, que nosotros lo llamamos el preconsciente, el lugar donde se alojan las representaciones de palabra, toma las representaciones que más se acercan a esta percepción que le estoy mostrando y vuelve con una historia. Pero ¿qué pasa si el sujeto va desde la percepción a ese lugar psíquico a buscar representaciones y no las encuentra? Vuelve y me cuenta lo que ve, o sea, se queda adherido al polo perceptual. Y entonces, y hace un relato enumerativo, como el que les hice hace un rato. Hay un chico, hay un violín, hay esto y hay lo otro. Es decir, fue a buscar a la alacena, por decirlo así, los insumos para hacer la historia, no encontró y volvió y se sostuvo en lo perceptual porque no tiene otra cosa. Eso me dice que su funcionalidad preconsciente es deficitaria y eso, si se reitera, me va dando ya la pauta de que hay un bajo nivel de mentalización y por lo tanto un bajo nivel de representaciones. Si el preconsciente no es funcional, entonces el sujeto es vulnerable de pasaje al acto o de pasaje al cuerpo. Esto es muy importante porque este es el sentido que le damos a la técnica en este ámbito. Y quiero saber si esto les es claro, lo que voy diciendo hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces fíjense, mentalización, comportamiento ya nos referimos, y somatización, son las 3 vías de descarga. Economía psicosomática es un concepto clave en esta psicosomática francesa y es una de las cosas que vamos a poder averiguar con el TAT. ¿Cuál es el diagnóstico de la economía psicosomática? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer un diagnóstico de cuánta mentalización tiene un sujeto, cuánto descarga en comportamientos y cuánto descarga en somatización. Esa es la economía psicosomática, el equilibrio entre esas 3 formas de descarga de excitaciones. Otra cosa que, digamos, es otro concepto que es clave en la psicosomática francesa y que por lo tanto lo vamos a ir a buscar también en el TAT, es el tipo de conflicto y angustias predominantes. La angustia es un afecto, pero es un afecto que se distingue de todos los otros afectos porque no tiene objeto. Nosotros la usamos mal en nuestro lenguaje coloquial. Nosotros decimos, estoy angustiado porque tuve una discusión con mi jefe, por ejemplo. Eso no es angustia, porque si puedo decir por qué estoy angustiado, es que no es angustia, porque la angustia no tiene objeto. Cuando estoy verdaderamente angustiado, no sé lo que me pasa. Y entonces puedo decir cosas tales como, no me siento bien, tengo una cosa acá y me señalo el pecho, o me falta el aire, o estoy tembloroso, no sé, estoy inquieto, no sé qué me pasa. Y si alguien me pregunta, ¿pero qué tenés? Yo digo, no sé. Eso es angustia. La angustia no tiene objeto. Cuando
ya tiene un objeto, cuando esa energía libre logró enlazarse a un objeto, no es más angustia y puede ser, por ejemplo, una fobia, ¿no? Y entonces es la angustia que se objetalizó. Entonces, hay angustias objetales y hay angustias automáticas. La calidad de la angustia también es un criterio de diagnóstico. En general, las neurosis tienen angustias objetales, mientras que las angustias propias de la psicosis son angustias de aniquilamiento, de desestructuración, y las angustias de las organizaciones límite son angustias de pérdida de objeto. Entonces, poder analizar a través de una técnica el tipo de angustia que tiene un sujeto, ya me aporta un dato clínico de excelencia para el diagnóstico. Y otro tanto pasa con el desarrollo del yo. El yo, ustedes saben que es una instancia que tiene a su cargo, por un lado, los movimientos defensivos, es decir, el que pone en marcha los mecanismos de defensa es el yo. El yo además tiene la función de cotejar la realidad, criterio de realidad. Tiene la función de adaptarse a las exigencias de la realidad. Y tiene la función de síntesis. Entonces, el desarrollo del yo, si es más maduro, si es un yo que ha seguido el curso de su, digamos, el curso evolutivo esperable, es un dato clínico también de alto valor diagnóstico. Si yo aprendo a determinar en qué nivel de desarrollo está el yo. ¿Es un yo maduro, como el yo real definitivo, capaz de hacer criterio de realidad, función de síntesis, poner en marcha mecanismos de defensa fundados en la represión? ¿O es un yo inmaduro, pregenital, que se maneja con mecanismos de defensa muy primitivos, que no discrimina el yo y el otro, que se confunde, que espera que la realidad se adapte a él y no hace ninguna negociación posible con la realidad? Este dato, que también lo voy a ver en los relatos TAT, me va a dar un indicio fuerte de si estamos en el terreno de la neurosis, si estamos en el terreno de la psicosis o de las organizaciones límite. Y finalmente, el tipo de defensa también nos va a dar un indicio diagnóstico fundamental. Yo les recuerdo, aunque todos lo sabemos, que el mecanismo propio de las neurosis es la represión y todos los mecanismos que dependen de la represión, sea la negación, la formación reactiva, el aislamiento, la intelectualización, la racionalización, son todos mecanismos post-represión. En cambio, la psicosis tiene como mecanismo fundante otro mecanismo que nosotros aprendimos a llamar a partir de la escuela francesa lacaniana, forclusión, pero que en la traducción freudiana, de la obra freudiana, aparece como desestimación. Es un mecanismo muy primitivo, el repudio. Llamémoslo repudio, forclusión o desestimación. Y en las organizaciones límite predomina como defensa fundante la desmentida, es decir, un yo que ha sido objeto de una escisión, es decir, se ha partido al medio, por decirlo groseramente. Una parte de ese yo reconoce la realidad, pero otra parte no la reconoce, actúa como si esa realidad no existiera. Ese es el mecanismo propio de las perversiones y de muchas otras organizaciones límite. Entonces,
poder identificar la defensa fundante, cosa que podemos hacer a través de los relatos TAT, son otro elemento de diagnóstico diferencial fundamental. Entonces, el tipo de mentalización, el tipo o calidad de los comportamientos, la vulnerabilidad somática, los conflictos y la calidad del conflicto, el desarrollo del yo y las defensas son criterios no solo importantes dentro de lo que es la evaluación de la economía psicosomática de un sujeto, sino que son criterios para la evaluación clínica en general, para todas las organizaciones mentales. Lo que dice aquí tiene que ver con que estamos hablando de una técnica, que la queremos mucho, que la investigamos mucho, que hay bastante trabajo, como digo, de investigación, de aplicación, que nos da un rendimiento clínico importante, pero es una técnica, es una solita. Y la verdad es que la solidez de las hipótesis diagnósticas exige que se contrasten los hallazgos de cualquier técnica, por confiable que sea esta técnica, con los de otras muestras de conducta. Entonces, lo que ponemos acá es que el resultado del análisis e interpretación del TAT debe ser siempre cotejado con datos obtenidos, por supuesto, en la entrevista. En el caso de que estemos en el campo de la psicosomática, la entrevista como investigación psicosomática, que tiene algunas características específicas esa entrevista, con las técnicas proyectivas gráficas. Las que más usamos en psicosomática son el persona bajo la lluvia y el dos personas, porque son técnicas que han mostrado la captación sutil de lo que serían los movimientos psicosomáticos, que si les interesa en otro momento podemos abordar. Y también cotejar estos resultados de una técnica proyectiva con, por ejemplo, los resultados de una técnica de las llamadas objetivas, como pueden serlo los inventarios. En psicosomática se utiliza mucho el inventario de alexitimia. Y dice allí, en el contexto de un proceso psicodiagnóstico. Proceso psicodiagnóstico quiere decir que el diagnóstico no es una instantánea, sino que es más bien una película. Es algo que se desarrolla en tiempo y espacio, en una relación transferencial con el investigador, y que requiere de distintas muestras de conducta. Entonces tiene un inicio, tiene un fin, un desarrollo, y en ese desarrollo es importante que haya técnicas que apuntan no solo a lo verbal, sino también a lo gráfico, a lo lúdico, en el caso de niños, a veces también de adolescentes, y por supuesto al instrumento clínico por excelencia, que es la entrevista. Con todo eso, yo analizo, como dice allí arriba, recurrencias y convergencias, que quiere decir que el mismo dato que encuentro en una técnica lo vuelvo a encontrar en otra, y entonces se robustece mi hipótesis, porque se repite el mismo dato. O no se repite el mismo dato, pero se repite la interpretación del dato. Esa es la convergencia, distintos indicadores que tienen la misma interpretación. Entonces, recurrencias y convergencias hacen sólidas las hipótesis, y solo puedo hacer un análisis de recurrencias y convergencias si tengo una muestra de conducta variada, verbal, gráfica, lúdica, la entrevista, etc. Entonces, pensamos el TAT, yo se los estoy introduciendo un poquito esta técnica, que por supuesto requiere de una profundización, todo esto que voy diciendo. Yo les presento esta técnica, pero no quiero dejar de recordar que esa técnica siempre debe estar inmersa en un proceso de diagnóstico. No la tengo como una técnica aislada que se la tomo a alguien y con eso ya está, sino que requiero de esos otros elementos que me pueden brindar otros instrumentos
para poder tener hipótesis más confiables. Les voy a mostrar ahora el resto de las láminas para que vean, porque creo que no se las mostré todas. Estas son las que toma la escuela francesa, ¿eh? Y les voy a hacer una pequeña observación que no les dije antes. En principio, vean que son láminas. Oh, voy a volver con ustedes. Acá estoy. Esas láminas que vimos recién son láminas que, como ven, son medio antiguas. Esto hace que muchas personas hagan ese cuestionamiento, digan, ay, pero son láminas tan viejas, ¿por qué no se reemplazan por un test más nuevo, más, qué sé yo, con colores o con imágenes más actuales? En realidad, la técnica es rica independientemente del tiempo que hace desde su aparición. Y el hecho de que sean imágenes antiguas no solo no obstruye la investigación, sino que la favorece, porque aumenta la distancia proyectiva, es decir, el sujeto se siente lejos de eso, y entonces está más entregado a hablar de la lámina, la que considera muy lejana a sí mismo. Entonces, no solo no entorpece, sino que favorece el proceso proyectivo, por un lado. Por otro lado, decirles que cuando se construyeron estas láminas, se pensaron en términos de sexo y edad, hoy diríamos de género y edad. Es decir, que hay láminas que se le presentan a varones, láminas que se presentan a mujeres, láminas que se llaman universales y se presentan a todos, láminas que se presentan a adultos y láminas que se presentan a niños, porque es una técnica que también se puede utilizar en niños a partir de los 6 años escolarizados. Entonces, desde hace ya un buen tiempo ha surgido una inquietud, que es, bueno, nosotros decidimos a priori que porque el sujeto se presenta con un nombre y una edad determinado, le voy a presentar tales láminas y no tales otras porque es mujer o porque es varón. Y en realidad podría esto no ser del todo así. Podría haber una persona que está haciendo un proceso de transición de género, y entonces yo, ¿por qué voy a decidir tomarle esta o aquella lámina? Y eso no es ningún problema, porque cualquier situación de esas a las que nos enfrentemos, podemos aplicarlas todas, es decir, las que aplicaríamos para varones, las que aplicaríamos para mujeres, las podemos aplicar a la persona. Les mostré las láminas que en su reverso tienen esa nomenclatura. M mayúscula significa mujer, N mayúscula significa niña, H mayúscula significa hombre, V corta significa varón, y eso discrimina género y edad. Y hay otras que solo tienen un número. Esas se llaman universales y se pueden aplicar a todos, niños y adultos, varones y mujeres. Bueno, hasta acá un poquito la introducción del TAT y su valor clínico diagnóstico. Quiero que ustedes me cuenten si les ha interesado, si quieren hacer preguntas, si les parece bien o qué les parece. Bueno, muy bien, gracias. A ver, voy a poner acá. Ajá, bueno, les resulta interesante. A ver, algo vi de la economía psicosomática. ¿Cuál era la tríada en la economía psicosomática? Estoy leyendo algunas preguntas que no leí antes. Dice, ¿cuál era la tríada en la economía psicosomática? Le respondo a Joaquín. La tríada es mentalización, comportamiento y somatización. Esas son las tres
vías de descarga de la excitación, cuyo análisis me va a dar un diagnóstico de la economía psicosomática de un sujeto. ¿Todo bien? Claro. Para el caso de una persona con ansiedad sería mental. A ver, Cintia, depende. Muchas veces, digamos, la vivencia ansiosa se tramita a través de actos. Por ejemplo, cuando alguien dice, estoy comiendo por ansiedad, estoy fumando porque estoy muy ansioso, estoy moviendo la patita porque estoy ansioso, por ejemplo, esperando, o porque quiero que algo se produzca. En general, la ansiedad es muy proclive a la descarga en comportamiento, pero según sea el funcionamiento psíquico del sujeto, ese comportamiento puede estar acompañado de imágenes mentales o no, y ahí va a radicar la diferencia. Por eso no lo evaluamos por la manifestación solamente observable, sino que requerimos de algún instrumento que nos permita ir más allá. En este caso, propusimos el TAT. Y entonces el TAT nos va a decir cómo es el funcionamiento de esa persona que está con ansiedad. Si tiene una buena mentalización, tenemos un mejor pronóstico, por decirlo así. ¿Te respondo, Cintia? A ver. A mí me queda una duda. Ajá. Bueno. Muy bien. ¿Te puedo ayudar a leer algunas preguntas, Azucena? Sí, claro. Aquí, Josefina Jiménez dice, mi duda es si es posible aplicar esta técnica a una persona medicada. Bueno, en principio dependería de qué tipo de medicación, pero no está contraindicado. Es decir, si estamos pensando en medicación que le promueva al sujeto mayor estabilidad, por supuesto que va a poder responder en mejor condición a la técnica. Eso no va a alterar su capacidad de mentalizar. Digamos, le va a permitir simplemente poder responder a la técnica, pero no va a alterar el resultado del test. Sí podría hacerlo en el caso de una medicación antipsicótica que le ha provisto a la persona de un mayor equilibrio psíquico. Entonces, probablemente sin la medicación daría algunas respuestas poco esperables, como escotomas o como interpretaciones delirantes de alguna lámina. En cambio, con la medicación puede dar una respuesta más ajustada a lo perceptual, básicamente. Obviamente, este dato lo vamos a tener en la entrevista, porque en la entrevista inicial, generalmente nosotros indagamos si la persona toma medicación, qué tipo de medicación, quién se la ha recetado, y entonces vamos a poder tener una idea de que si toma antipsicóticos, bueno, habrá probablemente una organización psicótica en juego y puedo aplicar la técnica para ver cómo responde y cómo ha equilibrado su sistema. O sea, ¿se puede tomar? Sí se puede tomar a una persona medicada, efectivamente. Aquí hay otra pregunta de Joaquín y dice, ¿es Sí. un test aplicable solo desde un abordaje psicoanalítico? Bueno, a ver, Joaquín, la cosa es así. El TAT es una técnica proyectiva. Del mismo modo que el TRO, que el Rorschach, que el HTP, que Persona bajo la lluvia, son técnicas de evaluación proyectiva. Cuando decimos que una técnica es proyectiva, decimos que su marco de referencia, es decir, aquello que le da sustento, fundamentación, es, entre otras, la teoría
las teorías psicodinámicas. El psicoanálisis es una teoría psicodinámica. ¿Qué quiere decir psicodinámica en este caso? Que son las teorías que suponen un psiquismo no solo consciente. Es decir, son las teorías que suponen que además del psiquismo consciente, hay un psiquismo inconsciente. Toda técnica proyectiva, por definición, se sustenta en una teoría psicodinámica. Entonces, la pregunta es, si es solo desde el abordaje psicoanalítico, te diría sí, su nacimiento, su origen, su fundamento teórico es psicoanalítico, es la psicología del yo. ¿Qué es la psicología del yo? Es el psicoanálisis americano, digamos, es la línea del psicoanálisis que prendió más en Estados Unidos, que es la línea de Hartman, Chris, Lowenfeld y Anna Freud, que acuérdense del texto de Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa. Anna Freud pensó básicamente en términos de la segunda tópica freudiana e hizo foco en el yo. Y dio así origen a toda la escuela americana, que es el psicoanálisis americano, la psicología del yo. Entonces, es solo interpretable desde la teoría que le da origen. Si no, estaríamos haciendo mezcolanza epistemológica. La epistemología es de una teoría, es su fundamento, es su concepción de ciencia, su método, su concepción de hombre. Entonces, toda esa concepción científica que está por debajo de toda teoría es la que le da coherencia al sistema. Yo no puedo interpretar con una epistemología los datos de otra epistemología. ¿Se entiende, Joaquín, lo que quiero decir? Sí, muchas gracias. Bueno. Y tenía una pregunta cortita. ¿A cuántas láminas disminuía la escuela francesa? Son aproximadamente 15, incluyendo la lámina en blanco. Depende si es niño, niña o adulto, porque en niños hay alguna lámina que no se presenta, pero son 15. Y como no tiene interrogatorio la escuela francesa, no se hace tan largo tampoco la toma. En general, es una toma que puede hacerse completa en una entrevista. En algún caso, si los relatos son muy enumerativos, se hace muy cortita la toma, porque no hay esa producción imaginativa, ¿no? Entonces depende del sujeto que sea una toma más larga o más corta. Y sí, digamos, cuando se toma esta técnica, se recomienda tomar nota textual de lo que va diciendo el entrevistado, incluso señalar los silencios intrarrelato o los silencios iniciales. ¿Por qué? Porque eso también, digamos, son interrupciones del discurso y a veces son silencios que modulan el relato y a veces son silencios que ponen en evidencia que algo se trabó, que algo movilizó o que algo está haciendo, produce una inhibición. Entonces también señalamos si hay silencios dentro del relato o al inicio, si al sujeto le cuesta mucho empezar a armar su relato, también es un indicio de inhibición del pensamiento. Entonces, lo textual, lo comportamental, o sea, esto que decía antes, y mientras cuenta cómo se mueve, fíjense, yo estoy hablando y estoy haciendo esto, estoy moviendo las manos. Esto es una descarga comportamental. En este caso, es una descarga comportamental que acompaña al relato. Hay comportamientos que no acompañan ningún relato, son de descarga pura, no van en consonancia, no van en liga con el pensamiento y el afecto, sino que son pura descarga de excitación. Bueno, a ver si hay más preguntas. Sí, quedan unas 2. Acá Sí.
Paula pregunta, respecto a las diferencias de sexo que se hacían en las láminas, ¿existía algún fundamento más allá de las expectativas de cada género para ello? No, yo te diría que se fundamenta en eso, en las expectativas de cada género, como temáticas que pueden ser más propias del varón o de la mujer en una sociedad determinada, por sus atravesamientos culturales. Así que no tiene que ver con otra cosa que con esto, con las temáticas más propiamente femeninas o masculinas. Por ejemplo, hay láminas que muestran situaciones de lo que, si lo llevamos al contexto psicoanalítico, serían de claro componente edípico femenino, y otras que tienen un componente edípico masculino. Entonces, en base a esto, se presenta la lámina. Tiene que ver con las expectativas de cada género y también con la teoría subyacente de lo que son las temáticas psíquicas del varón y de la mujer. ¿Está bien? ¿Responde, Paula, tu pregunta? Sí, acá dicen acá abajo que sí. Bueno, muy bien. Y la última pregunta sería de Ornella, que pregunta si este test se puede aplicar en el área laboral. Bueno, este test se puede aplicar en cualquier área. No lo dije antes, pero así como es muy útil y fino, quiero decir que detecta con fineza los movimientos psicosomáticos, también detecta con fineza trastornos del aprendizaje. Entonces también puede usarse en el área educacional. En el área laboral debe leerse teniendo en cuenta que se lo está tomando en una situación donde el sujeto se sabe evaluado para, por ejemplo, acceder a determinado puesto. Y eso hace que las láminas tengan una perspectiva particular. Habrá láminas que sean más útiles para el ámbito laboral que otras. Pero sí, puede usarse en cualquier campo. Donde se lo ha usado más, con mayor investigación al respecto, es lo que digo, en el ámbito, escuela francesa, en el ámbito educacional y en el ámbito de la psicosomática. No tengo, yo personalmente, no tengo conocimiento de investigaciones en el área laboral con el TAT escuela francesa. Pero sí, de hecho, no sé si ustedes manejan el TRO, el test de relaciones objetales de Philipson. No sé si lo conocen, lo manejan, si se suele usar en Chile. ¿Lo conocen, el TRO? Yo sí lo conozco. Bueno, el TRO, digamos, es una herramienta clínica, se ideó para el uso clínico general. Pero en la Argentina, hace muchos años ya, un grupo de docentes de la Universidad de Buenos Aires, entre los que, liderados por Renata Frank de Berkeley, que a lo mejor la conocen por el test de familia cinética, hicieron la adaptación del TRO al ámbito laboral. Es fantástico, porque pudieron seleccionar algunas láminas, las que podían ser más útiles para el campo laboral, y además hicieron una cantidad de indicadores específicamente aplicables al ámbito laboral. Yo no conozco que haya algo parecido con el TAT. Puede ser una buena propuesta para que lo investiguen ustedes. No lo conozco yo, no quiere decir que no exista, Sí lo conozco con el TRO, que es otra técnica de estimulación de láminas o por láminas y producción en historias, pero no
lo conozco del TAT. ¿Cuántas láminas? Ajá, bien. Bien, bien, bien. Bueno. Esas son todas las preguntas del chat. Muy bien. Bueno, son muy respetuosos, han mantenido la atención un largo rato, así que se los agradezco mucho. Me han dejado explayar y espero realmente que les haya interesado y que les sea útil en sus prácticas. Y a los que quieran, digamos, profundizar el tema, por supuesto, los esperamos el día 4 y el día 11, donde también estará presente mi compañera Susana Russo. ¿Estamos bien, Pamela? Sí, si no hay más preguntas, entonces podríamos pasar a el sorteo, si no hay más preguntas. Bueno. Ya, entonces voy a compartir. ¿Me avisan, por favor, si se ve bien? De repente esto se pone un poquito pesado. ¿Se ve bien? Sí. ¿Todo bien? Perfecto. Ya, entonces vamos a comenzar ahora con el sorteo. Voy a pedirles que si aparece su nombre o lo decimos en voz alta, puedan abrir micrófono para saber inmediatamente que están ahí y no tirar, digamos, al agua erróneamente. Así que vamos a comenzar entonces con el sorteo. Y la primera persona, el ganador, es María José Basualto. ¿Está presente? María José Basualto. María José Basualto, parece que no está presente, no la veo acá en los participantes, por lo menos. No, no está presente. Entonces, vamos al agua y seguimos con el siguiente. Y la siguiente persona es Melina Couselo. ¿Está presente? Parece que no. Estoy buscando acá los participantes y no está Melina. Pasamos a la siguiente persona. Y al agua. Y la siguiente persona es Alejandra Abasolo López. ¿Se encuentra presente? Alejandra Abasolo López. Hay una persona con nombre Alejandra, pero creo que no es esta Alejandra. Ya. Al agua también, entonces. Muchos chapuzones. Sí, hartos. Siguiente persona es Gabriela Lagos. ¿Está presente? Gabriela Lagos. No, parece que tampoco. Nos tocó largo Sí. nos tocó largo este sorteo. Siguiente persona, Camila Carrasco. ¿Está presente? Camila Carrasco. Tampoco. Uy. Al agua entonces y vamos con la siguiente persona. Y siguiente tenemos Rebeca Quispe Blas. ¿Está presente? Rebeca. Sí. Rebeca. Felicitaciones. Bueno, qué suerte. Gracias. Sí, solo para corroborar, Rebeca, ¿tú eres psicóloga o es tu Sí. último año? ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Sí. Ya, muchas felicitaciones, Rebeca. Como tenemos ya Gracias. todos tus datos, te van a contactar para darte todo el tema del proceso para la beca gratuita. Así que no hay problema ahí, la van a contactar. ¿Ya? Así que eso, felicitaciones nuevamente, Rebeca. Y Muchas también gracias. muchas gracias a todos los participantes de este seminario y por supuesto también muchas gracias a Susana por su presentación y esperamos Al que contrario. todos tengan una muy linda jornada en lo que queda de hoy y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, igual para todos ustedes, y muchas gracias por el lindo clima que me han brindado. Y Pamela, muchísimas gracias por estar ahí, cuidando que todo esté muy bien.
Así que me despido de ustedes y a los que sea que veamos el sábado, con todo gusto voy a tener muchas ganas de retomar estos temas. Cariño a todos. ¿Está bien? Chaucito. Hasta luego a todos.